actividades la integridad de la familia, vista la familia con todas las modalidades que tenemos. A veces una familia es de dos, nada más la madre y el hijo. A veces son familias perfectamente diseñadas de la manera tradicional, donde hay padre, madre e hijos. La nueva modalidad, platicábamos en la sesión anterior, vamos a encontrar con familias que hasta antes utilizaba el término disfuncionales, pues porque son divorciados, o porque son dos padres, o son dos madres. Todo eso yo tengo que ir moldeando mentalidades para que todos deban de respetar la integridad de una familia, sea como sea. Y considerar actividades que lo promuevan, ya sea a través de lecturas, a través de obras de teatro, a través de juegos, a través de dibujos, a través de reflexiones, pero no olvidarlo. Aunque yo de matemáticas insisto mucho en las materias de ese orden, del orden de las físico-matemáticas o de las ciencias exactas, porque he trabajado con maestros que me dicen, pero es que yo doy matemáticas, ¿cómo voy a trabajar el apego a la familia? ¿Cómo voy a trabajar el fomentar la dignidad para que sean seres humanos dignos? Un ser humano que respete su propia dignidad difícilmente va a caer en la drogadicción, difícilmente va a robar, difícilmente se va a unir a un cártel de droga, porque se respeta. Entonces vean la gran importancia y el peso que nosotros tenemos dentro de un aula. No nada más enseñar el contenido, y aunque demos matemáticas, física, química, cualquier materia de las ciencias exactas, podemos y debemos modificar nuestras actividades para que al menos una vez por semana los pongamos a reflexionar en base a estos criterios. Me lo marque o no me lo marque el programa. El artículo 3 me está diciendo que eso es lo que yo tengo que buscar y tengo que obedecer este artículo. Eso es lo que una verdadera educación debe de buscar. El sentido de fraternidad e igualdad de todos. Aceptemos hombres, mujeres, niños, ancianos, grupos indígenas, personas con capacidades diferentes. Y la escuela ha tenido mucha culpa en no respetar las diferencias. Nosotros tratamos de que, es que esta persona habla náhuatl, hay que enseñarle el español para que se pueda integrar, correcto, hay que enseñarle el español, pero tampoco en ningún lado dice que deba de olvidarse de sus raíces y dejar de hablar náhuatl. Debemos de fomentar que es un indígena que habla náhuatl, fomentarlo desde lo que nosotros podamos hacer, fomentar su orgullo, fomentar que no se avergüence de hablarlo, y te voy a dar el español como una herramienta para que puedas trabajar, no porque sea malo que hables náhuatl. No tiene absolutamente nada de malo. Quienes hablan náhuatl, los indígenas o el grupo indígena, son los hijos primogénitos de este país. Y nosotros debiéramos estar obligados a aprender sus lenguas, su cosmovisión, sus tradiciones, no ellos adaptarse a una hispanidad que nos fue impuesta. Entonces la escuela ha hecho mucho por cambiar situaciones que son parte de la mexicanidad de la cual nosotros nos tenemos que sentir orgullosos. Pues hay que fomentar la igualdad, pero no nada más la igualdad del morenito con el güerito, eso va mucho más allá. Aquí entra toda la diferencia de formas de pensar, la diferencia de aprendizajes, la diferencia de tiempos, la diferencia en todo lo que marque esa gran riqueza que yo voy a tener en mi vida. La educación, nos dice este autor, presupone una visión del mundo y de la vida, no nada más que aprendan las materias. Tenemos que ir cambiando esa visión del mundo y de la vida que ellos quieren. Debemos de hacerles ver cuál es el futuro que ellos quieren para que ellos vayan formándolo desde ahora. Y ellos sueñan con ser astronautas, ir encaminando a que sí se puede, ir encaminando a que desde la escuela, con ese granito de arena que yo te estoy dando, puedes modificar tu vida, puedes tener una visión del mundo que tú quieres vivir como ser humano, porque no podemos hacer grandes cambios. El país tiene problemas, la sociedad tiene problemas, pero si nosotros logramos ir infundiendo cambios en esa visión de nuestros muchachos, para podamos contribuir a que de los grupos, aunque sea una minoría, vaya cambiando para bien su idea de qué ser humano quiere ser, de qué profesionista quiere ser, de esa persona que va a cobrar dinero algún día por sus servicios, o qué tipo de profesionista vas a ser para que la sociedad te valore.
qué tipo de padre o madre de familia es en quien te quieres convertir. La educación es una concepción de la mente, del conocimiento y de una forma de pensar. Como les decía, es una concepción, es ir viendo nosotros junto con ellos ese futuro, ayudarlos a que vayan diseñando el futuro que ellos quieren trabajar. Y lógicamente tenemos que ofrecerles, esto es irrefutable, tenemos que ofrecerles a través de la educación una herramienta para que cubran sus necesidades humanas. Es tan frustrante en este país que hay personas con mucha preparación, valiosísimas, y están desempleadas. Es frustrante. Es frustrante ver que una persona que vende tal vez semitas en el mercado obtiene 3 veces más del dinero que podemos tener con una maestría o un doctorado. Es ahí donde decimos, es que no es posible, mejor me hubiera yo dedicado a vender cubos, a hacer algo, y ahorita ya tuviera yo una camioneta del año, ahorita ya tuviera yo esto. Eso es una realidad también a la cual nosotros nos enfrentamos, porque no están dadas las condiciones en el país para que entre más preparación tengamos, se nos faciliten las cosas. También es una realidad. Todo lo que les estoy platicando nos lleva a pensar que la educación es algo muy profundo, muy humano. No podemos olvidar que es una educación humanista, jamás lo podemos olvidar. Educar es mucho más que escolarizar. Hay personas que nunca han pisado una escuela y te saludan, respetan a sus mayores, se respetan a sí mismos, respetan la familia, etc. Hay muchos valores de una persona que nunca ha estado en una escuela. Hay profesionistas que humillan, profesionistas que comercializan con su carrera, no que la ejercen, que la comercializan, aunque sea de la salud. Abogados que comercializan con la inocencia de las personas. ¿Qué me lleva a pensar que no es lo mismo la educación que la escolaridad? Quiere decir que no les sirvió la educación que recibieron, ni de sus padres ni de los maestros, porque no logró un cambio en la mente, no logró un cambio en la forma en cómo se comportan como seres humanos. No logramos. El artículo 3 también nos dice que debemos de buscar una educación integral, lo cual habla de cuerpo, mente, espíritu, conocimiento. Entonces, no estamos consiguiendo lo que verdaderamente debe cumplir la función de educar. Les pongo en el último párrafo un resumito muy breve, porque pues esto ustedes tienen que leer, entender algún autor con el cual ustedes les mueva, tienen que encontrar aquel autor que verdaderamente digan, es que esto es exactamente lo que yo tengo que buscar, esto es exactamente lo que a mí me va a hacer feliz cuando logre que 1 o 2 alumnos vean que es lo que se está buscando. Nos dice en el último párrafo que les estoy poniendo, debemos comprender que educar, como les decía, es mucho más que escolarizar. O sea, no es una colección de papeles, no es una colección de diplomas, no es caer en la credencialización de que entre más credenciales yo porto, más valgo. La educación va mucho más allá. Sin embargo, esto lo hemos vivido todo. Nuestras preocupaciones educativas siguen siendo los libros de texto cada vez más vacíos, siguen siendo las horas de clase que tengo que cubrir, comparado con una labor, pues, de las personas que trabajan en máquinas, obreros, por ejemplo. La gran preocupación sigue siendo el cumplimiento de los programas, como decíamos hace rato, tal vez sin modificación, porque pues, no están acostumbrados al cambio en nuestras autoridades. La gran preocupación sigue siendo el control escolar, las estadísticas. La estadística es algo muy frío que nada más me va a dar números, pero no va a saber el por qué. Una estadística te dice porcentajes, más no sabe ni siquiera el nombre de la persona. Nuestra realidad es que nos siguen asignando a nosotros como docentes la responsabilidad educativa total de los muchachos, en donde el papá, cada vez la mamá, se desprende más de su gran responsabilidad de educar y nos la dan a nosotros, en donde ya nos llegaron sin saludar,
Ya nos llegaron con hábitos de tomar las cosas ajenas, ya nos llegaron con hábitos de no respetar nada. Y eso ya fue aprendido en casa, pero el papá nos deja a nosotros la ardua labor de transformar. Él piensa que nosotros vamos a transformar y él te lo deja y va por él, sobre todo si trabajamos en una escuela particular. Se nos confiere la obligatoriedad de dar buenos resultados, aunque en su casa no le digan o no acostumbren darse los buenos días si quieren en los integrantes. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad con la cual el docente lucha para poder cumplir con la finalidad que tiene de educar. Entonces, la educación, en síntesis, que yo les puedo comentar, pues es una actividad humanística, es una actividad pensada en transformar para bien al ser humano, es una actividad que va a otorgar conocimientos, que va a despertar habilidades, que va a formar, cuando yo lo egrese de mi aula, sea cual sea el nivel, lo va a egresar con mejor conciencia de sí mismo, con mejor concepción de todo lo que lo rodea. Todo ello es educar. Ustedes, les repito, van a buscar, les hago la invitación a que busquen, a que lean y que se hagan propio un concepto de educar, porque eso es lo que al dedicarnos a la educación y cuando nos levantamos y vamos poniendo el primer pie en la escuela, nos tiene que venir en mente qué cosa es lo que quiero al final del ciclo escolar hacer con todos esos seres humanos que me están viendo todos los días. Unido al término educar vienen otros términos que se relacionan mucho, que salen de ahí. Uno de los términos es pedagogía, ¿sí? ¿Qué es la pedagogía? Hay carreras, está el Instituto de Pedagogía, la UTN, que trata acerca de muchas carreras relacionadas con esto. Pues la pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Proporciona guías para que podamos planificar, podamos ejecutar y podamos evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, una carrera de pedagogía pues nos tiene que ayudar a comprender más la educación. Nos va a dar todos aquellos elementos o guías pues, para que yo comience desde mi planeación y pueda llevar a cabo toda esa función. Entonces, la pedagogía es considerada una ciencia, la ciencia de educar. Después de este concepto de pedagogía se desprende la didáctica. Una cosa es la pedagogía y otra cosa es la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Pues de una manera muy simple se las estoy poniendo, es el arte de transmitir los conocimientos de la forma más adecuada para su asimilación. Todos a lo largo de nuestra formación educativa en todos los niveles, conocimos o conocemos docentes con muchísima preparación, muchísimas experiencias de vida, pero no les entendemos nada. ¿Por qué? Porque no tienen didáctica. La didáctica la vamos aprendiendo con el transcurso de irnos fogueando en esa vida. La aprendemos cuando nos damos cuenta que estamos fracasando y que no nos entienden. La didáctica, pues hay sugerencias, hay libros de didáctica que te sugieren cómo puedes darte a entender. Sin embargo, una cosa es el libro y otra cosa es cuando estás parado frente a un grupo que tratas de dar a entender tu idea y no logras ni siquiera encontrar el ejemplo adecuado. No porque te falte preparación, que no tienes los medios didácticos para darte a entender. Y esto es una herramienta valiosísima. Si nosotros logramos darnos a entender, ya ganamos, yo creo que el 60 o 70% de nuestra clase. El resto es el conocimiento. ¿Cómo le puedo hacer si a mí me cuesta trabajo darme a entender? Hay muchas herramientas. Por eso, desde la planeación, conócete tú mismo también con tus ventajas y con tus limitaciones. Si una desventaja que tú tienes, dices, es que me da miedo hablar en público, tengo el conocimiento, sé lo que les quiero decir, pero las miradas me ponen nervioso. Es algo totalmente humano que te pase eso. Las miradas tienen un peso
Ellos ya te están viendo cómo llegaste vestido, cómo hablas, si caminas para bien, ya te están sacando fotos, ya te están sacando videos, ya te van a poner un apodo. Todo eso pasa por tu mente cuando estás frente a un grupo. Y a lo mejor no puedes hablar de nervios por lo mismo. Yo no pongo en duda el conocimiento que tengamos, pero sí la situación que estoy viviendo en ese momento juega con mi didáctica, es decir, juega con la manera en que yo me voy a dar a entender. Bueno, ¿qué pasa? Pónganlos a hacer, si no soportan las miradas, levántenlos, pónganlos en movimiento. Traten de desviar la mirada hacia una actividad. Lleven diapositivas, lleven videos, entréguenles algún material. Mientras eso sucede, nosotros ya nos calmamos y ya podemos retomar el dominio del grupo que es tan necesario para lograr el trabajo del alumnado. Entonces, la didáctica, retomando conceptos, es el arte de transmitir los conocimientos, pero no dice en ningún momento que deba ser oral 100%. Yo puedo transmitir conocimientos a través de un video y luego explicarlo, a través de diapositivas y luego explicarlo, a través de lecturas, a través de infinidad de herramientas que ustedes conocen más que yo. Correcto. Entonces ya llevamos el término educar, el término pedagogía, ya vimos que pues es la didáctica, que es la docencia, es lo que todos estamos haciendo ahorita. Todos somos docentes, o al menos todos tenemos, si es que no todos están trabajando. Por aquí tengo una persona, todavía no recuerdo el nombre de quién es, me puso en su trabajo, pues que lo hizo en una escuela donde la está observando, lo cual me indica pues que no tiene trabajo en un aula, pero tiene la idea pues, de convertirse en un docente. La docencia entonces ya es la actividad. La docencia ya no es una ciencia, ya es la actividad. Pues si yo comparara que la carpintería pues es la actividad ya en general y el carpintero pues ya es la persona que me va a hacer esa mesa. Entonces la docencia ya es la actividad, o sea, somos nosotros ya los docentes que promovemos conocimientos con el objetivo de formar profesionales, pues ya sea en la construcción de proyectos institucionales en todos los niveles y modalidades. La docencia pues ya va a brindar todas aquellas herramientas necesarias para que yo pueda promover la investigación y la formación de docentes. Práctica docente. ¿Qué es la práctica docente? Pues es lo que todos los días vivimos, sufrimos y disfrutamos en un aula. Es una actividad social que ejerce un maestro o un profesor al dar la clase. Y esta actividad de práctica docente pues va a estar influenciada por nuestra formación académica. Ahorita en este grupo, pues tenemos personas que se formaron a lo mejor en una normal superior, lo cual quiere decir que ya trae todos los elementos para ser un docente de formación. Pero si no, pues sabemos psicólogos, sabemos licenciados en administración, sabemos licenciados en comunicación, son una gran variedad que va a formar con nuestras muy propias características la práctica docente. Porque si yo estudié comunicación, pues aunque no quiera, se va a notar en las actividades que voy a elegir. Si yo estudié leyes, tarde o temprano voy a estar utilizando ejemplos que se relacionen con la carrera legal. Si yo estudié arquitectura, pues me va a gustar mucho ponerles actividades relacionadas con el dibujo. Entonces mi formación como docente se va a ver implícita también en mi práctica docente. Va a estar influenciada por la formación académica, por el contexto, ya no tiene mayor explicación. Ya vimos que mi práctica se va a ver influenciada para bien o para mal por todo el contexto externo, institucional y de grupo. Se va a ver influenciada por el programa de estudios, que esté bien diseñado, que no esté bien diseñado, que le falten actividades, que sea muy ambicioso y le sobren actividades para el tiempo que tengo. Todo eso va a verse en mi práctica docente, que finalmente me van a dar a mí la etiqueta de buen o mal maestro, por las características académicas, sociales y personales de grupo, que finalmente es el contexto. Entonces, toda mi práctica docente pues, va a ser la diferencia, tomando en consideración todo lo que está relacionado. Entonces, esta práctica va a ser tan diferente como diferentes somos todas las personas que somos o aspiramos a ser docentes. Dentro de esta práctica docente, pues vemos
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es obviamente lo que nosotros estamos buscando. Un proceso, lo cual quiere decir que no se da en una sola instancia. Al decir un proceso, tiene un inicio, tiene un fin y se cierra. Por lo tanto, tengo que volver a comenzar, les decía, desde volver a planear. Volver a planear para mejorar, volver a planear para corregir, volver a planear porque ya llegó un nuevo ciclo escolar, volver a planear porque ya tengo un nuevo grupo. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es plano, no se da en una sola situación, es un proceso cambiante, es un sistema, si hablo yo de un sistema, quiere decir que está formado por partes, a donde cada parte va a influenciar a todo este proceso. Si algo anda mal, va a afectar a todo. Si todo está bien o algo está bien, va a inyectarle positivismo a todo este proceso. Este proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso educativo institucional. ¿Por qué institucional? Porque estamos hablando de lo que nosotros vamos a trabajar en la escuela. El ser humano es capaz de aprender dentro y fuera de la escuela. Nosotros tenemos la gran capacidad de aprender de todo lo que nos rodea, de todos y de todas las circunstancias. Aprendemos a través de una plática que escuchamos en el camión, aprendemos de un programa que yo veo en la televisión, aprendemos de algo que leo en el periódico, aprendemos de una experiencia buena o mala, aprendemos de nuestros padres, de los mejores amigos, de los peores amigos, aprendemos de situaciones buenas, aprendemos de una traición, aprendemos de un éxito, aprendemos de un fracaso. Por lo tanto, no se aprende nada más dentro de nuestra escuela. El aprendizaje está presente en nuestra vida por siempre. No hay edad para dejar de aprender. Y no hablo nada más de estar sentado en una butaca de la escuela. Se aprende en un viaje, se aprende con la gastronomía, se aprende en un juego, se aprende viendo cómo actúan otras personas. El ser humano es capaz de aprender de todo y de todas las circunstancias que se le presentan. Pero en este caso, la palabra proceso de enseñanza-aprendizaje se maneja como algo institucional, es decir, como algo que se da dentro de una institución educativa, que organiza y estructura la enseñanza en relación con la manera que debe ocurrir el aprendizaje. Este proceso entonces se da dentro de una escuela de una forma organizada, estructurada, a través de una planeación de actividades, en donde dice qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. A partir de la relación entre los fines de la educación y los medios para conseguir. Mis fines son que aprendan historia de México y que aparte yo contribuya a esta parte que me marca el artículo 3º humanística de la educación, cuáles son los medios que tengo para que yo lo pueda conseguir. Esos medios, recuerden que los voy a conocer a través del contexto. ¿Qué material tengo? ¿Qué herramientas cuento? ¿Qué seres humanos tengo? ¿Qué grupo de padres de familia tengo? ¿Qué directores tengo? Pues esos son todos los medios que tengo para que yo pueda conseguir esos objetivos que yo planteé, que no se quede nada más en un papel. Dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje vamos a encontrar otro término que es la investigación docente, la investigación de la docencia, la investigación educativa. Hace un momentito yo les comentaba que ustedes ya hicieron una investigación. El conocer el contexto es parte de esta investigación. El conocer. Recuerden ustedes que sinónimos de investigar es, sinónimo de investigar es conocer, es analizar, es averiguar. Todo eso lo estamos haciendo. Acabo de mencionar un término que es el análisis. Recuerden ustedes, ¿qué cosa es un análisis? Pues es la separación de un todo en partes. El contexto ustedes lo separaron en partes. Como cuando me voy a hacer un análisis de sangre, van a separar todos los elementos para que me digan qué encontraron, pero por partes, no lo revuelven. Eso es analizar, lo contrario de sintetizar. En el análisis vamos a desmembrar todo para ver qué partecita es la más enferma, qué partecita es la que debe de llamar más mi atención. Y eso yo lo hago pues comenzando con mi contexto. Ustedes, lo que les pedí después de que reunieron la información fue esto, el análisis, la separación de sus datos.
Ya subrayaron los puntos críticos, para bien o para mal, y ya en base a eso, ya van a tomar una decisión sobre qué materiales, qué herramientas, qué actividades, qué tiempo. A eso se le llama analizar, a la división de un todo en partes. Entonces, la investigación docente ustedes la hacen, nada más que no le damos el nombre. Todos los días investigamos. Todos los días investigo precios, investigo calidad, investigo muchas cosas. Y dentro de mi labor docente, investigo qué le está pasando a este niño, observo como parte de mi investigación qué es lo que sucederá, observo que no me cumplen, observo que sí me cumplen. Todos los días investigo. Entonces, esta investigación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y también es un proceso en el cual el investigador, que no nos veamos como investigadores metidos en un laboratorio o en una biblioteca. Investigadores somos todos cuando estamos haciendo nuestra labor docente. Nos empezamos a preguntar sobre un problema o situación de tipo educativo. Lo empezamos a definir, lo analizamos, formulamos acciones para mejorar, y estas a su vez pueden ser aplicadas en las aulas con el fin de provocar cambios relevantes. Esto es lo que ustedes ya hicieron con su trabajo. Ya investigaron, ya detectaron alguna anomalía, lo hicieron de una manera muy general. Yo no digo que hayan profundizado, pero ya lo hicieron de una manera muy general, ya conocieron un tipo de la ciudad, ya conocieron la institución y ya conocieron también su grupo. Ya definieron tal vez una situación de que va a ser un grupo pues muy visual, o va a ser un grupo en donde los tengo que poner a moverse porque son muy activos. Entonces ya empezaron a definir, ya analizaron, y si aún les falta desmembrar más y seguir analizando, pues vayan de lo general a lo particular. Ahora analicen una situación en concreto que pueda obstaculizar. A lo mejor, bueno, son muy visuales, pero en mi escuela no hay proyector. ¿Qué hago entonces? Ya detecté, ya les puse el test de tipos de aprendizaje y me arrojó que pues el 60, 70, 80% son visuales, les gusta aprender viendo, pero mi escuela no tiene proyectos. ¿Qué hago entonces? Ya me pongo a analizar, bueno, ¿qué otras opciones tengo? No desviar lo que ya tuve, porque si no, ya no sirvió de nada que yo haya sabido que son visuales. No hay proyector, bueno, pues ya no lo hago. No se trata de eso. Estampas, dibujos, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Con esto estamos reuniendo lo que el programa nos marca, que tenemos que conocer las definiciones. Yo les estoy poniendo unas muy elementales. Ustedes pueden obtener el número de definiciones que quieran. Hay muchas páginas, hay muchos libros. No nos vamos a pasar las 4 horas analizando definiciones. Estamos partiendo de conceptos generales que nos relacionan. Entonces ya sabemos a grandes rasgos qué cosa es la educación. A lo mejor para alguno de ustedes puede ser algo diferente la educación. Nada más hay que ver que debemos de partir sobre un sustento que ya está, que es el artículo 3. No podemos dar una educación que sea diferente a la cual está previsto en nuestro país que deba ser la educación. Ya sabemos lo que es la pedagogía, pues es la ciencia que se encarga de enseñarte a educar. La didáctica, pues es el arte de que puedas transmitir, porque una cosa es que conozcas a los autores en pedagogía y ya sabes, ya te quedó muy claro, ya te lo aprendiste de memoria, ¿qué te dice Piaget? Ya estás familiarizada con el constructivismo. Ahora, ¿cómo le hago para darme a entender que mis actividades son en base a esta forma? Entonces, para eso está la didáctica. Ya vimos que la docencia, pues toda la actividad que promueve trabajo en clase, precisamente que va a promover esta práctica docente, que es lo que nosotros vivimos, y les dije hace rato, sufrimos, nos divertimos y todo nos pasa dentro de un salón de clase. ¿Por qué? Pues porque debemos de llevar a cabo todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. No logramos que aprendan. Anteriormente, a mí me tocó en mis años, hace 20,000 años de bachillerato, en donde decían, este maestro es buenísimo, ya conoce muy bien las matemáticas, reprueba el 90% del grupo, solamente 10 logra pasar. Todos le teníamos miedo.
díganme si esto cumple con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el que estaba terriblemente mal era el maestro, se estaba viendo que el 90% le teníamos miedo y no entendíamos, lejos de sentirse orgulloso de ser un gran personaje, él debió haber buscado, pues que si nos consideraba descerebrados o lo que haya sido, o incapaces, buscar una forma de darse a entender, lejos de sentirse aplaudido porque reprobaba el 90%. Y eso que les estoy compartiendo es real, a mí me tocó vivirlo, y lógicamente a mí me sudaban las manos, porque yo atinadamente logro sumar, no me identifico con los números, pero absolutamente para nada. Entonces, para mí fue un sufrimiento saber los antecedentes de este maestro, de que a todo mundo lo reprobaba, solamente el 10% lograba pasar. Yo no sé cómo los directivos de aquella época no le llamaron la atención y a ver, maestro, ¿cuáles son tus estrategias? Porque si el 90% está reprobando, pues eso quiere decir que tu didáctica no te das a entender o está ganando un factor miedo aquí en lugar del aprecio que es tan bonito sentir de los estudiantes. Algo lógicamente no estaba funcionando. No nos podemos enorgullecer de esa situación. Y por último, la investigación docente. Nunca puede parar de la investigación. Siempre hay un problemita que nos llama la atención, sobre el cual queremos profundizar, siempre hay una situación que queremos mejorar, siempre hay algo, una inquietud en ese maestro innovador, en ese maestro que no se conforma con utilizar la misma libreta que tiene desde que comenzó hace 10 años y la sigue ocupando con los mismos ejemplos, sino que se preocupa por nuevas cosas. Estos son los términos que nos marcan el programa, es decir, que hacemos un día, ya ustedes debieron haber visto que esto es lo que continúa. Quiero que por favor me comenten algo en relación con lo que yo les acabo de platicar. Experiencias para bien, para mal, dudas, porque a las 10:30 va a iniciar nuestro receso, lo tenemos de 10:30 a las 11 y posteriormente vamos a hacer un trabajo en donde ustedes van a realizar una actividad que yo les voy a indicar en relación a todo esto que nosotros estamos ahorita platicando, y de 12 a 1 van a compartirla con el grupo así en borrador, y posteriormente pues esa actividad la van a mejorar y ya me la van a enviar al correo. Entonces, antes de que salgamos al receso, quiero cerrar esta parte conceptual, básicamente son únicamente conceptos lo que se está manejando. Cada apartado es viable de ser estudiado por separado, por materia, por área. Hay libros completos, hay autores que se han dedicado a estudiar, a analizar cada parte. No se trata de profundizar tanto en esto porque tenemos que continuar, pero si nos llevamos ya la idea de por qué estos conocimientos están relacionados a la educación, pues por lógica nuestra práctica docente, ya podemos saber que, pues si nuestro director nos dice no me gusta tu didáctica, pues ya sé que se está refiriendo a que no le gusta la manera en cómo transmito. Ya puedo entender y refutarle que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que no lo voy a conseguir de la noche a la mañana. Que si un chico me llegó con carencias de lectura, no lo voy a conseguir de la noche a la mañana porque es un proceso. Que hay seres humanos que nos lleva una semana, unas horas, un día, y hay personas que les lleva todo el ciclo escolar acostumbrarse a leer. Entonces, ya con estos términos, me gusta mucho saber argumentar, porque en base a eso es que me comprenden. Mi práctica en una escuela, entonces por eso es de que yo promuevo cambios en las planeaciones, pues ya con un sustento, y eso es lo que yo quiero que ustedes no pierdan, esa idea de que entre mejor sustenten sus porqués, su trabajo, sus modificaciones, hasta sus regaños, sus correcciones, etcétera, que todo tenga un porqué. Así su práctica docente siempre va a estar sustentada. En estos 15 minutitos que tenemos antes de salir al receso, me gustaría muchísimo si alguien desea hacer algún comentario, por favor,
Yo los invito a que participen, que me digan si me van entendiendo, si les gusta la forma como yo les explico como parte de mi didáctica. A lo mejor yo estoy dando por hecho, y eso nos puede pasar a todos, yo estoy dando por hecho que estoy siendo comprendida y a lo mejor no estoy utilizando las palabras ni los ejemplos adecuados. Eso nos puede pasar a todos. Entonces, quisiera que ahorita que estamos prácticamente iniciando tiempo que nos estamos conociendo, pues me den su punto de vista en relación a lo que es de esto y si es que les está quedando clara la forma en que estoy trabajando con ustedes. Los escucho, no hay forma de participar. Adelante, por favor. Bueno, ¿sí me escuchó? Adelante, claro, con claridad. Bueno, en primero creo que sí, es algo como muy interesante y yo digo, yo creo que todos lo vamos relacionando un poco con lo que realmente vamos viviendo en este transcurso, en este camino de la educación, ¿no? Y lo vamos relacionando a nuestro contexto. Pero algo que sí es, o sea, que es verdad, es todos estos conceptos que muchas veces, como decía usted antes de poder darlos, muchas veces no es que los desconozcamos, pero a lo mejor los invertimos, ¿no? O muchas veces no los colocamos como debe de ser. Yo recuerdo muy bien una definición que nos dieron en alguna materia también de pedagogía y que lo relaciono mucho con esto, que antes en la antigua Grecia pues se usaban mucho lo que eran los pedagogos, ¿no? Y que básicamente era alguien que acompañaba al alumno o la familia lo contrataba para ir literalmente a la escuela y aprender también, porque el alumno aprendía para que después él en su casa pudiera enseñarle lo que el alumno no había entendido, ¿no? Y ese era un pedagogo. Entonces, creo que un pedagogo, nosotros creo que hayamos o no estudiado a lo mejor alguna diplomado, alguna carrera en pedagogía, creo que sí nos corresponde estar haciendo este trabajo, como usted decía, diario, de investigar, de conocer más, de adquirir conocimiento, porque finalmente eso es algo que hacemos, también transmitimos conocimiento e información a los alumnos que tenemos, ¿no? Por supuesto, aquí entonces entra esta parte de aquí, la didáctica, ¿no? El arte, como decía, de transmitir, pues los conocimientos, ¿no? Ya una vez que yo estudio, que yo lo investigo, bueno, pues entonces ahora sí se va a ver de una forma o la didáctica que yo uso para poder transmitir estos conocimientos, ¿no? Y precisamente saber y reconocer, nosotros incluso como docentes, que el proceso de enseñanza y aprendizaje es eso, es un proceso. Y muchas veces, o algunas veces yo me he frustrado o me frustraba porque yo decía, bueno, ¿por qué no se puede o no puedo lograrlo pronto? Porque, y quizás más adelante lo veía, ¿no? De que, bueno, se está logrando con este alumno, pero creo que es importante que nosotros entendamos esa parte de saber que también es un proceso, ¿no? Y que mientras, por supuesto, nosotros estamos dando esa parte de nuestro trabajo adecuado, una didáctica que vaya de acuerdo, ¿no? A lo que observamos de nuestros alumnos, bueno, pues entonces se va a poder lograr, ¿no? Entonces, creo que en sí la educación es una tarea muy bonita que tenemos, nosotros, yo lo llamaría así, el privilegio de poder tener o dar, ¿no? Y bueno, ese es mi comentario respecto a esto. Y bueno, de cómo usted nos lo está compartiendo, a mí se me hace muy claro, particularmente o personalmente, me encantaría que a lo mejor lo que pasa es que aquí se ve muy pequeño, ¿no? Entonces, lo que está en Word, pero la vez que no se veía, era un poco claro lo que decía, ¿no? Y me parece un poco más adecuado a la hora de poder leer, reportar lectura con lo que usted iba diciendo, así. Pero bueno, en general, pues obviamente yo le entiendo muy bien, me gusta mucho porque lo voy entendiendo y eso también es lo importante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos un poquito más de 10 minutos para escuchar a alguien más, respetarle sus tiempos.
Alguien que quiera tomar la palabra, por favor. Me gustaría que todos participáramos. A mí me gustaría intervenir. Adelante. Me gustaría intervenir, soy Carla. Bueno, sobre este punto, a mí me parece muy... Pues para empezar yo quiero agradecer porque a estas alturas de la maestría no habíamos tenido estas definiciones ya tan aterrizadas y sobre todo en comparación porque, o sea, al menos en mi caso personal, había incluso una confusión de términos, por ejemplo, desde didáctica hasta práctica docente. Si didáctica y práctica docente yo las estaba confundiendo incluso como sinónimos. Ahora ya con estas definiciones bien aterrizadas tenemos un, digamos, cuadro comparativo de las diferencias entre cada uno de estos términos. Incluso, bueno, yo agradezco mucho esta parte porque incluso, por ejemplo, para nuestros trabajos de tesis, luego nos están pidiendo algunas definiciones muy aterrizadas sobre, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, en mi caso práctica docente, y aquí yo ya la puedo retomar. Aquí yo ya tengo una definición muy bien ejemplificada y aterrizada de lo que es cada uno de estos términos. Entonces, yo sí, pues agradezco y reconozco mucho esta parte de, pues mostrarnos la diferencia de cada uno de estos términos. Y bueno, y ya incluso, pues con este, ¿cómo podría decirlo? Ya aclarando todo esto y viendo ya todo este panorama general en cada uno de estos términos, pues incluso podemos elaborar una planeación mucho mejor porque ya no estamos confundiendo ninguno de estos términos. Esa es también mi intervención. Muchas gracias. Sí, muy bien. Ya únicamente te sugiero que para tesis, pues ya sabes que tu marco teórico pues lo debes de fundamentar con varios autores. Esto solamente fue como que una brochita de lo que es el comparativo entre conceptos. Lógicamente hay muchos autores que te van a dar situaciones que no pueden salirse o contravenir a lo que significa pues una práctica docente, pero hay mucho material ya para profundizar dependiendo del área en que a ti te interese. Pero qué bueno que al menos, pues como dices, estamos partiendo de pues que nos entendamos en términos, porque muchos efectivamente los tomamos como sinónimos. Todo es en base a la misma actividad, pero cada uno significa diferente. Muchas gracias, Carlita. Sí. Tenemos 10 minutos todavía. ¿Alguien que guste participar, por favor? Que les quiera dar su punto de vista. Para mí es muy enriquecedor que se pueda lograr una recapitulación de lo que yo he platicado. ¿Alguien que quiera opinar, por favor? Gaby. Sí, Gaby. Bueno, la verdad es que las definiciones nos ayudan y por lo menos a mí me hace partir que la educación no solamente es la palabra educación, sino que conlleva mucho más cosas, como podemos ver. Y lo que me gustó muchísimo fue la definición que nos da, donde dice que debo que comprender que la educación es mucho más que escolarizar. Creo que en esta sociedad lo que ha sucedido mucho, como usted lo comentaba, es que los padres de familia creen que la escuela debe de cubrir todos esos frangos, ¿no? Tanto los de la familia como los de los amigos, el contexto social. Y me encanta la parte donde dice que el proceso permanente se obtiene de diferentes formas durante toda nuestra vida. Entonces, no debemos dejar de ver que nuestros alumnos no solo aprenden, literal, el aprendizaje que les queremos dar, sino también de nuestras actitudes y nuestra forma de ser con ellos como maestros. En ocasiones los mismos maestros pues provocamos ese miedo hacia cierta materia por la forma de ser. Entonces creo que también esa apertura de darnos cuenta que no solamente es llegar y dar, no solamente es llegar y dar conocimiento, sino también que ellos mismos las vayan adoptando, porque probablemente, pues igual teníamos algún alumno que les encantaban las matemáticas, ¿no? Y por la forma de que nosotros las transmitimos, pues lo alejamos de ahí. Entonces, esa parte que a mí me gustó muchísimo, esa definición de educar, es mucho más que escolarizar y que aprenden de todo.
Está muy bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos tiempo todavía para una participación más antes de que descansemos un momentito. Por favor, alguien que nos quiera compartir su punto de vista. Yo, doctora, si me permite. Adelante, con mucho gusto. Muchas gracias. También me pareció interesante la manera en que desglosas todo lo que implica la educación. Perdónenme, mi nena está participando también. Todo lo que implica lo que es la educación, me pareció interesante que, como decía Gaby, coincido mucho con lo que Gaby decía, de que a veces solamente es entender una parte, un contexto, y no desglosar todo lo que puede implicar. El arte de educar sí tiene que estar contextualizada con muchos más conceptos que nos ayude pues a armar una mejor idea de lo que es la educación, de entender mejor. Me gusta mucho la idea de poder entender desde la raíz o el origen, en el sentido del derecho, del artículo en el que nos implica pues el cómo lo debemos hacer, ¿no? Me parece bastante atinado poder ampliar un poco más ese concepto. Yo también, igual que Carlita, estaba un poco confundido entre algunos términos, o más bien como que me parecía también como repetitivo, pero entiendo perfecto lo que hoy está comentando, ¿no? Porque me clarifica un poco más y me ayuda a entenderlo mejor. Y creo que nuestra función como docentes, pues tiene que ir muy de la mano de lo que representa en cada persona o en cada ser humano el hecho de lo que podemos dejar plasmados en sus vidas, ¿no? Y me encantaba también el concepto, la idea de no solamente estar ligados a una asignatura, sino a saber que nuestra función también tiene la capacidad de trascender en la vida de un alumno o una alumna, ¿no? En otras áreas, por el hecho de la dedicación, la pasión, el interés por otras cosas, y creo que de ahí también viene la importancia del contexto, porque es mucho más interesante e importante que yo pueda dar una clase a un chico que tiene un contexto difícil, por ejemplo, familiar, y que pueda entender mejor su situación, y que a lo mejor el entender y comprender su situación le haga ver en mí a alguien que sí, de quien podría aprender algo que le estoy enseñando, pero porque yo también me puse en sus zapatos primero, ¿no? Es decir, creo que toda esta parte humana es la que nos puede ayudar a trascender mucho más en ellos, y creo que es una función, bueno, lo he creído siempre, ¿no? Y no porque yo sea docente, sino desde que tuve maestros que marcaron mi vida. Creo que es una función que puede, yo me atrevería a decirlo así, que puede salvar vidas, o pues también hay maestros que tal vez podrían hasta echar a perder vidas, ¿no? Por ciertas comentarios, ciertas cosas. Creo que en ese nivel es la responsabilidad e importancia de la función de un docente, y por ello es importante como que contextualizar todo lo que es la educación, no solamente en la idea de ir y pararte a dar una clase, sino en lo que usted ha comentado hasta ahorita, ¿no? Y respecto a la clase, pues también me parece comprensible la manera. Creo que tener un antecedente como lo que usted hace de mandarnos como una guía, ¿no? Como un orden del día así, como que también va marcando una continuidad y como que un panorama de lo que vamos a estar viendo. Entonces ese es mi comentario, doctora. Gracias, Cheque. Mira, solamente para ahondar un poquito en lo que nos dices de la importantísima labor que nosotros tenemos. Nosotros somos y podemos ser una buena influencia o una mala influencia. Lo que vean en nosotros, muchas veces nuestros alumnos nos agradecen y nos ven con esos ojos de amor, esos ojos humanos, no por lo que aprendieron de historia con nosotros, no por las fórmulas químicas o por las ecuaciones matemáticas, sino por ese espacio humano que nosotros dedicamos a un minutito, a lo mejor que abrimos nuestro tiempo de clase en acercarnos a ese niño problema. Detrás de un niño problema hay
una explicación. Y explicaciones y motivos muy fuertes que dan pauta a su contexto. Les voy a compartir algo. En una ocasión yo me acerqué a un joven de bachillerato muy agresivo. Un niño que si se sentaban en su silla los levantaba de la ropa, les ponía apodos, se reía de ellos. Una conducta retante, de esos niños que dices, Dios mío, dame paciencia porque verdaderamente eso es un reto que me está llevando. Él gozaba con llevarte al límite para ver hasta dónde podía llegar. En alguna ocasión le dije que si se podía quedar después de clase y le pregunté directamente, ¿por qué gozas con pensar que haces enojar al docente? ¿Por qué gozas con poner apodos? ¿Por qué gozas con poner zancadilla, con golpear a alguien? ¿Por qué se te dibuja en la cara la sonrisa cuando te expulsan? ¿Por qué vas contracorriente de toda norma? Que lo tomé en los 5 minutos que él necesitaba ser escuchado y su respuesta no se me olvida. Me dice, maestra, ¿usted cómo llegaría a su trabajo si antes de salir cómo mi papá le da una bofetada a mi mamá, ella le avienta el plato de comida en la cara, sabemos que mi papá tiene otra familia, nos falta dinero, no les importamos? ¿De cómo llegaría? ¿Llegaría contenta? Obviamente yo me quedé platicando con él y eso me puso mucho a pensar que a veces encajonamos a las personas por cómo actuamos y a veces parte de nuestra investigación educativa no es en biblioteca, no es en laboratorio, no es en libros, es una plática de 5 minutos a donde yo estoy frente a un ser humano y el alumno está frente a un ser humano que es el maestro, en donde también en muchas escuelas no se nos está permitido dar consejos porque tienen sus lineamientos a donde debe de ser llevado a una psicóloga, pero ese muchacho ya encontró que alguien lo escuchó. Tú como docente ya encontraste que él lo que quería era molestar porque es molestado. Nadie puede dar lo que no tiene. Ese muchacho no era respetado, por lo tanto no iba a respetar ni al maestro, ni al salón, ni a sus compañeros. Él llegaba lleno de coraje. Él buscaba cualquier pretexto para sacar esa rabia y si lo expulsaban era como que una venganza para con sus papás. Detrás de nuestros alumnos de cualquier nivel hay mucho. Hay un contexto muy diferente que no lo van a plasmar en una ficha de registro, de inscripción. Y es ahí donde la investigación educativa toma un valor sustancial cuando un ser humano se siente apoyado, cuando investigamos no tan solo cosas superfluas, sino cuando investigamos más allá. Es cuando vemos que la labor humanística que debemos de cumplir verdaderamente tiene una función. Limitaciones hay muchas, tropiezos hay muchos, dificultades hay muchísimas. Pero ahorita alguien nos acaba de comentar, es bellísima la labor que la vida nos puso ahorita al frente, que trabajamos con seres humanos y no hay nada más rico que aprender. Nosotros todos los días aprendemos de nuestros alumnos. Este caso pues me hizo ver y aprender de la gran importancia que tiene para todo ser humano que haya paz en el hogar. Ese muchacho no me habló de si había dinero, o si quería comer filete, o si quería comer o gastar. Él habló de que no había paz, de que veía violencia, de que le dolía ver a sus padres así. Hay muchas cosas que en 5 minutos tú entiendes el por qué va a fracasar o está fracasando tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí a donde tú dices, bueno, a lo mejor le dejo una tarea extra, le sugiero libros que lo puedan ayudar, le sugiero alguna película, algo para que trascienda tu labor. Llegó el momento del receso, vamos a respetar los tiempos, nos vemos.